Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a este Ateneo gaditano, que bueno, veo algunas caras nuevas en esta casa. Recordarles que es el segundo Ateneo más antiguo de España, fundación de 1858, y prácticamente hemos abierto nuestras puertas todos los días de manera ininterrumpida, ¿no? Hoy es un día importante, porque si de algo se distingue este Ateneo en los últimos años, o queremos que sea sello de identidad, es que en esta casa ciencias y humanidades formen un solo cuerpo. El sábado tuvimos la reunión de la Federación de Ateneos de Andalucía, y esta casa fue premiada con el premio Cultura y Ateneo de Andalucía, justamente por una jornada sobre ciencia, las primeras jornadas sobre ciencia que organizábamos. Uno de los premiados a nivel andaluz era Miguel Delibes, hijo, el naturalista, el que fuera director de Doñana durante muchos años, y al que yo le pedí que, le conté algo sobre la trayectoria de este Ateneo, en esa idea de unir las dos orillas, y que me firmara el premio que acabamos de recibir. Y él lo firmó con una dedicatoria que creo que es una dedicatoria interesante para el día de hoy. En nombre de la ciencia como una dimensión inexcusable de la cultura. Un abrazo, Miguel Delibes. Creo que expresa bien el sentir de esta casa y expresa bien la conferencia que hoy tenemos. Alfonso X el Sabio, perdedor de la tierra por conquistar los cielos. En este caso, el conferenciante, podríamos decir que es un primer espada, es el excelentísimo señor don Francisco González de Posada, catedrático de Física Aplicada de la Politécnica de Madrid, y lo va a presentar don Miguel Villanueva, ateneísta de esta casa. Así que, Miguel, cuando quieras, pues tuya es la palabra. Con la venia del señor presidente. Concedida. Buenas noches a todos, ateneístas, familiares, amigos todos, estamos en familia. Siempre he pensado que muchas veces cuando se hacen presentaciones de personas tan importantes como el caso de Paco, profesor Posada, el presentador comete el error de estar más tiempo hablando él que el mismo que va a dar la conferencia. Incluso habla más de sí mismo que del propio homenajeado, en este caso Paco. No es mi caso, o pretendo que no sea mi caso. La figura de Paco es tan grande, por lo menos para mí, que yo no me explico todavía cómo, con la cantidad de nombramientos que tiene por toda España y la cantidad de trabajo que tiene hecho, publicaciones, incluso doctorados, son ya 8 de momento, que en cambio no se hayan preocupado siquiera de hacer un nombramiento institucional, como puede ser, por ejemplo, hijo predilecto de Cádiz. Creo que pocas personas dan la talla intelectual y humana de don Francisco González de Posada. Los 8 doctorados que tiene, vamos ahora a extendernos en nombrarlos. Solamente decir que, aparte de que es catedrático de Fundamentos Físicos de la Politécnica de Madrid, los 2 últimos doctorados creo que son el de Química en Salamanca y muy recientemente el de Cádiz en Historia, creo que conducido por Manuel Busto, creo que tengo entendido. Pero aparte de eso, le quiero destacar la figura de Paco como humanista. No sé por qué últimamente casi todos los científicos están tirando, están jugando con la vertiente humanista y literaria, que creo que es el caso de Paco. Sin embargo, no a la inversa. A la inversa, ese caso no se suele dar, por lo menos que yo conozca. Paco es, aparte de un espíritu crítico, como todo intelectual que se precie de serlo, hombre honesto, íntegro, insobornable como español, y lógicamente amante de su tierra, en este caso Cádiz. Ese perfil gaditano con mayúsculas es el que yo quisiera subrayar. Paco, aparte
de que ha sido maestro de ceremonia en los 8 congresos gaditanos del carnaval que hemos celebrado en la Asociación de Autores desde el año 2002 al 2016, como maestro de ceremonia y como animador del mismo. Paco es amante de todas las cosas de Cádiz, de todas sus tradiciones, porque conjuga siempre la vertiente, digamos, meramente intelectual y académica con la vertiente popular. Y eso lo puede demostrar él dando un pregón, por ejemplo, en el Rocío, como estudiando cualquier manifestación folclórica y cultural de la ciudad. Pero en Paco hay otra cosa que a mí me llama mucho la atención, que aparte de que es una persona íntegra y es un católico, cristiano en este caso, apostólico romano, militante y convencido, y sobre todo desde el punto de vista de la utopía. Pues estamos viendo un mundo de la distopía, que es lo contrario a la utopía. Sin embargo, Paco se mantiene fiel dentro de esa gracia, digamos, intelectual, se mantiene fiel a sí mismo y nunca se ha dejado gobernar ni por los aires más o menos que llevan en cada momento de la historia. La ventaja, lo que están en la nomenclatura oficial, que no saben si son intelectuales o no lo tienen a la altura que ellos presumen. En el caso de Paco es todo lo contrario. Él no presume, como buen intelectual es crítico consigo mismo y con su alrededor, con todo lo que rodea, y además de eso cuenta también con el apoyo de la gran mayoría de gente que lo conocemos, y tiene su historial también, que es ateneísta, ateneísta de méritos del año, y por la sección de ciencia, creo que fue, ¿no? En el 2015 creo que fue. En el 2016 fue gaditano de ley, que eso no lo tiene cualquiera. Es académico, no solamente a nivel nacional, estatal me refiero, de España, sino también autonómico, y además, lógicamente, también la Real Academia de Medicina de Cádiz, la Academia de San Romualdo de San Fernando, la Academia también, yo que recuerde, de Santa Cecilia de Puerto Santa María, en fin, reúne en él todo un cómputo de méritos y de trayectoria que pocas personas pueden hacer uso de ella. Ha sido tan inteligente y tan acertado que incluso el título de la conferencia de hoy, que no es nada más y menos que Alfonso X el Sabio, que yo creo que en su momento se le cambió la calle, se le puso calle Pelota, por aquello de querer recordar un poquito, recuperar la tradición de ponerle pelota a la calle donde tenía puesto el nombre, pero nadie se preocupó de volverle a buscar un nombre de una calle para esa persona que fue la que conquista Cádiz, digamos, en este caso al musulmán, al islam, sino que además fue un adelantado en su tiempo, que escribió el libro a 7 partidas, que fue el que fomentó y le dio valor a la Escuela de Traductores de Toledo, que fue en su día un pionero en la astronomía, en fin, una persona de una talla enormemente grande como intelectual y como político en su momento. Creo que podría servir ya esta conferencia para el mismo Ateneo hacer palanca para recuperar la figura de Alfonso X Sabio y, en fin, hacer algún tipo de recuerdo, porque es que es increíble que no tengan en Cádiz una calle, ni un nombramiento, ni nada. No tienen ni la más mínima referencia. A ver si podemos conseguir, como hicimos en su día con Blas de Lezo, aunque por otros motivos, de que se vayan recuperando todas las personas que han hecho algo por la ciudad y que han apostado por nuestra cultura occidental y que de alguna forma le han dado a Cádiz su sitio, y en este caso concreto, pues, histórico y militar. Yo no me quiero extender más, solamente decirle a Paco, a don Francisco González de Posada, a Paquito, como lo conocemos desde pequeño, que está en su ciudad, en Cádiz, que está en su Ateneo, nuestro Ateneo, y que está en su casa. Muchas gracias. Tiene la palabra el doctor Francisco González de Posada. Cuando quiera. Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias, Miguel, mi primer discípulo en Cádiz. La presentación que ha hecho ella sola significaría que yo diera una conferencia protestando, criticando, analizando el conjunto de manifestaciones que ha hecho, ¿no? Pero debemos hablar de Alfonso X el Sabio y hemos titulado Perdedor de la tierra por conquistar los cielos. Ya veremos qué es lo que quiero decir con esta expresión,
que es del gran humanista Juan de Mariana, y no mía, algún pequeño retoque. Bueno, se trata de hablar del gran rey del siglo XIII, que nace en 1221, y estamos celebrando en distintos lugares pues, el 8º centenario, prioritariamente por nuestra parte en la ciudad de Toledo, la ciudad imperial, normalmente dicen ellos. Y allí hemos tenido el honor de dejar un programa de televisión de 1 hora en el que se plantearon unas primeras cuestiones creemos, de suma importancia, y recientemente en el Museo de Santa Cruz, uno de los lugares emblemáticos de Toledo, pues un ciclo de conferencias sobre Alfonso XIII. Bueno, lo que podríamos hablar es muy extenso, pero vamos a dar un conjunto de ideas sobre un fondo de mayor amplitud. Yo tuve la suerte, en el año 2003, de que la Universidad Complutense, tradicionalmente las dos grandes universidades madrileñas, la Politécnica, de la que yo era catedrático, y la Complutense, aunque la carrera de física obviamente la había cursado en la Complutense. Me pidieron que organizara una exposición sobre libros antiguos de física y más o menos empezáramos la organización de los libros antiguos. El concepto de libro antiguo que se usa es el de los anteriores a 1800, como todos ustedes saben, que estaban allí acumulados pues casi desde que la Universidad Complutense recibió todos los fondos de la antigua Universidad de Alcalá, que es la que formalmente podría o tendría que llamarse Complutense, de Complutus, la ciudad, y no la Complutense. Bien, pues esto me facilitó, aparte del alto honor que nos concedía la entonces, o la Universidad Complutense de entonces, el entrar en contacto con las grandes obras desde el medioevo, desde esta época, y yo les puse solo dos condiciones, vamos a decirlo así: que había que digitalizar para dejarlo abierto al público dos obras. Una, los libros del saber de astronomía de Alfonso X el Sabio, que estaban allí, y otra, los llamamos los Principia de Newton, filosofía natural y principia matemática. Y efectivamente en el año 2003 ya en esta exposición podía verse, cuando todavía esto era poco menos que un misterio. Bien, este fue el primer encuentro que yo tuve por mediación de las tablas toledanas que se habían recibido de Azarquiel, que hablaremos un poquito, el tratado de la Azafea de Azarquiel también, las tablas alfonsíes de Alfonso X el Sabio y los libros del saber de astronomía de Alfonso X el Sabio, que pudimos exhibir todos en la biblioteca, la sala preciosa, extraordinaria, de donde tenemos las actividades de la Real Academia de Doctores de España, ¿no? Bien, pues esto fue un primer encuentro con la obra principal, directa, de Alfonso X el Sabio, y más o menos pues estudiar un poquito el conjunto de las tablas de Azarquiel y las tablas alfonsíes, la de Alfonso X el Sabio. Pero después en la Real Academia Nacional de Medicina pues se logró que un catedrático de física, siempre en la Academia de Medicina ha habido un sillón para físicos, pues hiciera una tarea que yo puedo llamar también de incalificable españolización, porque una de las grandes contribuciones de Alfonso X el Sabio fue, todos ustedes saben que se dice, introdujo, escribió por primera vez en castellano, sí, pero en un castellano que era el de ese momento inicial y que no entendía nadie. Bueno, pues aquí esta obra es la traducción al castellano del siglo XIX, al español, de la traducción que se había hecho del castellano del siglo XIII al portugués. Pero lo importante es que ya lo teníamos en un español legible, fácilmente interpretable. Bien, con esos dos focos, pues vamos entonces a ver cuál es el trasfondo de la contribución de Alfonso X el Sabio a la astronomía. De hecho, era más a la astrología que a la astronomía, porque la finalidad de lo que podemos llamar la ciencia astronómica en aquellos momentos era predecir el futuro, mejor o peor. De ordinario utilizaban los reyes y magnates
para que se lo dijeran aunque fuera mentira. Obviamente nada de eso era verdad, solo faltaba que la astrología tuviera algo de verdad en sus conclusiones, no en sus premisas intelectuales o en sus observaciones astronómicas. Bien, el punto de referencia es que el concepto de universo que se ha arrastrado hasta el siglo XIII, que es en el que estamos, es la visión aristotélica. Para Aristóteles, el universo, con otros aparte, fundamentalmente era la unión, utilizando la expresión matemática de la teoría de conjuntos, la unión de tres entidades absolutamente disjuntas: espacio, tiempo y materia. Hoy, en el siglo XX, sabemos que la visión del universo no tiene ya nada que ver con esto. El universo, desde la relatividad de Einstein, tenemos que enfrentarnos con una visión unitaria, con una visión del todo. El universo, que es lo único que realmente existe como objeto determinado y determinante, es espacioso, es tempóreo, es matérico, es energético y fundamentalmente es intrínsecamente dinámico, por sí mismo, desde sí mismo y para sí mismo. Y lo único que podía ocurrirle al universo de Einstein, de que hay tiempo, modo del devenir, decimos filosóficamente, que hay espacio, forma a priori del conocimiento, según Kant, pues a la materia que había en ese contexto de espacio y ese contexto tempóreo, pues le podía ocurrir movimiento. Pero claro, el conocimiento que tenemos hoy del universo es tan plural que esto podría servir para poco. Pero era uno de los soportes que tenía la astronomía medieval, la visión metafísica de Aristóteles. Bien, pero no solo teníamos esta visión filosófica, como digo, sino que teníamos también una primera previsión propiamente geométrica y astrofísica, que era la visión de Ptolomeo, que va a introducir en el pensamiento occidental la idea de que el universo, eso al que se refiere Aristóteles, es geocéntrico y geostático. La Tierra ocupa el centro del universo y está quieta. Claro, visto desde nuestra perspectiva, podríamos decir, por menudo disparate. Bueno, eso es lo que aparentemente podríamos aceptar nosotros, también, como apariencia, no como realidad. Bien, pues nos vamos a encontrar que la Tierra ocupa el lugar central y está quieta, y todos los cielos giran, orbitan, decimos, alrededor de ese punto central del universo, que era necesariamente finito y estaba constituido por un conjunto de superficies esféricas, a veces matemáticas, a veces física de pequeños espesores, en los cuales estaban los planetas. Y como el conocimiento astronómico ya era un poco superior, pues los planetas podían algunos salirse de esas hipotéticas órbitas, pero siempre con movimiento circular y físicamente uniforme, lo que llamamos los epiciclos, tarea que ya empezó también en el pensamiento greco-romano. Bien, pues tenemos una segunda idea, que es la idea de Ptolomeo, geométrico-cosmológica, por la cual la Tierra ocupa el centro e incluso el Sol pues está ocupando una de esas esferas celestes, como se denominaba. Bien, con los epiciclos de algunos de estos entes cósmicos que orbitaban todos ellos alrededor del planeta Tierra, su puesto en el centro. Bien, pues con esta visión, pues empezaron a hacer tablas astronómicas, es decir, la búsqueda de la posición que cada uno de los objetos que están en el cielo, dejando constancia de su posición respecto a lo que podemos llamar la relatividad de unos, pero en el sentido no de la teoría de la relatividad de Einstein, sino metafísicamente la relacionalidad que hay entre unos y otros con respecto a un lugar de elección. Bien, y con esto pues se van haciendo tablas y tablas y tablas y tablas. Yo he tenido la suerte esta mañana de visitar el ROA, el Real Observatorio Astronómico de la Armada, que decimos, y todavía están haciendo las efemérides año a año, con todo el conjunto de cuestiones que podríamos llamar también las tablas astronómicas en el año actual. He estado ojeando y correspondiente al año 2022 y disfrutar también viendo que ahí en el Observatorio Astronómico de la Armada, en San Fernando,
pues hay también algunas de estas obras a las que me he referido ya. Además, muy bien expuestas. Hago pequeña propaganda y que no desaprovechen la oportunidad de visitar, porque están visitando muchos niños y muchos turistas y la cultura ordinaria no pasa por allí como debiera, merece la pena, ¿no? Bueno, se está buscando las posiciones de los astros, las fechas, y se usa, como he dicho, fundamentalmente con la intención de predecir, de presagiar, de ordinario, era la pretensión, pues bondades para los gobernantes de turno. Bien, debería hablar, y me gustaría disponer de bastante más tiempo, sobre Azarquiel, el gran científico, ¿no?, toledano, que en el siglo XI pues fue un auténtico portento, porque salvó gran parte de la cultura caldea, griega y sobre todo la que se había acumulado en el mundo musulmán. Hablaremos de él desde la perspectiva de Alfonso X Sabio, porque si no, no íbamos a llegar muy lejos. Y lo hemos recordado, estas son unas imágenes de recuerdo de algunos de sus astrolabios, de sus distintos instrumentos que utilizaba desde la ciudad de Toledo en el siglo XI. Como tantas cosas han venido ocurriendo en la historia de España, la conquista por Alfonso VI de Toledo, el bueno de Azarquiel, salió año 1086, como ustedes recuerdan, y al año siguiente murió en Sevilla, donde quiso continuar esa tarea importante que estaba haciendo. Fíjense en la idea de Azarquiel, por punto final de esta introducción al que quiero llegar. Bueno, tenemos entonces que enfrentarnos ya con la figura siguiente, la trayectoria, Aristóteles, punto de vista filosófico, el trasfondo intelectual de esa visión, Azarquiel actualizando las tablas de Ptolomeo y la visión de Ptolomeo, y va entonces a aparecer en escena nuestro Alfonso X. Tendríamos también mucho que decir sobre él, pero bueno, me van a perdonar ustedes que les diga, para que comprendamos mejor esta singular figura, a modo de impacto. Funde Gracia. Esto es lo primero que debemos tener claro. Un fracasado. También muy claro. Los primeros 20 años de su vida adulta, pues lo pasó perdido, sin encontrar un mínimo equilibrio psicosocial con la mujer o las mujeres. Muchas y varias antes de casarse con Violante de Aragón, hija de Jaime I, niña en el momento de la boda de 13 años, 5 años para 6 sin embarazarse, petición a Roma de divorcio, a los 6 años ya se embaraza Violante por primera vez y le da nada menos que 11 hijos, pero él sigue en las mismas y después sigue en las mismas. Bien, eso prácticamente hasta los años 50 y algunos. Primera, digamos, situación contextual para su vida de desastre. La segunda es que al poco de suceder a su padre, a Fernando III el Santo, la corona de Castilla y León, pues se va a encontrar con sus aspiraciones como consecuencia de ser hijo de Beatriz de Suabia, que le daba derecho a optar a poseer la corona del imperio, pues a gastarse los pocos dineros que había en la Castilla de entonces para comprar, que hizo luego con éxito nuestro Carlos I de España y V de Alemania, a los príncipes electores para que lo pudieran hacer a él emperador. Y esta tarea le llevó los 10 primeros años de ese reinado ya suyo, en unas tensiones muy difíciles con la nobleza, a la que tenía que recurrir para que le costearan su acceso hipotético, y al mismo tiempo a Roma para que el Papa aceptara su coronación. Bien, pues esto fue la primera parte hasta el año 60, y digo ya hasta el año 60, para dejar ya firme en este momento que en el año 62 es cuando desde el puerto de Santa María conquista Cádiz. Bueno, pero por si fuera poco,
por si fuera poco, en este segundo intento, después de esta conquista de Jerez, el Puerto y Cádiz, pues vuelva a tener un segundo arrebato para hacerse con la corona imperial, con lo cual está también perdiendo el tiempo porque no lo va a lograr y va a estar sufriendo, y con él la sociedad castellana. Si esto fuera poco en su vida, pues en los 10 últimos años, prácticamente, desde el 75 hasta el 84, va a ser todavía la situación más grave, va a ser todavía más grave, porque su primer hijo, Fernando, pues va a morir, desgraciadamente, ya casado, con 2 hijos que pasarán a la historia como infantes de la Cerda, y va a encontrarse que su segundo hijo, Sancho, le va a exigir la corona y jurar, diríamos hoy, como príncipe de Asturias. Y el padre, que por otra vía que no es la nuestra de la astronomía, ha estado escribiendo las 7 partidas y el foro juzgo, pero no para hacer mejor el derecho español. La obra jurídica de Alfonso X el Sabio estaba pensada y concebida para el imperio, para que todo el imperio, toda Europa, en aquel momento, tuviera una única ley común, una idea verdaderamente extraordinaria. Pero paralelamente a ese intento de la, digamos, jurisprudencia a establecer en el imperio, en España estaba el fuero real, que se llamaba. De acuerdo con la visión del imperio, tenía que sucederle a él su nieto, hijo de el hijo fallecido. Bien, pero según el fuero real, le tenía que suceder el segundo hijo si se había muerto el primero. Guerra civil entre hijo y padre, que va a durar prácticamente los 10 últimos años del reinado. Violante, la esposa, coge a los 2 nietos, se los lleva a Aragón, y ya están todas las leyendas que ustedes conocen de los infantes de la Cerda, ¿no? Una vida verdaderamente dura y difícil. Y dentro de esto es donde adquiere, a mi juicio, un valor extraordinario lo que pudo hacer y lo que hizo realmente, pero no solo desde el aspecto jurídico, 7 partidas, el foro juzgo, o las cantigas, como rapsoda, como poeta, etc., sino la inmensa tarea que hizo en el ámbito de la astronomía, que lo digo ya, que es por lo que fue considerado sabio en toda Europa, ni por las cantigas, ni por el fuero juzgo, sino por su impresionante tarea, en el sentido más actual o más moderno, de hacer una academia, de hacer una escuela de traductores, que es como la llamamos. Hizo otra en Murcia y otra en Sevilla después, pero no de la categoría o de la importancia de lo que pudo hacer con la escuela de traductores de Toledo. Bueno, hemos dado una imagen, visión. Vamos entonces a ver un poco su obra astronómica, porque lo que yo quiero es tocar. Me ha dado la sensación que debían estar esperando algo, ¿no?, nuestro presidente y el presentador, en cuanto a sugerencias para nuestro Cádiz. Una brevísima también descripción de la obra astronómica de Alfonso X el Sabio. La primera son los libros del saber de astronomía, que los concluyó en 1280, y es sobre todas las estrellas que van detectando desde Toledo en los cielos. Y hay más de 1000 estrellas más que en las tablas previas, en los libros previos. No solo se ha salvado de la quema o de la pérdida las obras clásicas con las de Azarquiel, sino que además se ha incrementado el conocimiento que se tenía acerca de los cielos. Eso es una tarea importante, ¿no? Ahí se describen las esferas celestes, con la esclavitud científica de tener que asumir la visión que acerca del universo se tiene. Se van enumerando las estrellas con las coordenadas en el paso del tiempo. Se van introduciendo otros libros paralelamente, los libros alfonsíes de los instrumentos, los libros del globo celeste, todo un conjunto de obras verdaderamente excepcionales. Esta mañana hemos podido observar también una gran colección de instrumental de astronomía. Pues una tarea análoga para la época es la que estuvieron confeccionando, mejorando, guardando
conservando y ampliando en la Escuela de Traductores de Toledo para la observación a simple vista. Todavía no se había inventado el anteojo. En 1609 sería el momento en el que Galileo, en vez de mirar a ver si venían los barcos como de nuestras torres vigías, o en vez de levantar un poquito a las primeras plantas o pisos para ver a señoras un poco más ligeros de ropa, lo que se hacía en Holanda o en la Venecia de él, pues se le ocurrió hacer así para arriba. Y entonces vio, claro, no 1000 estrellas más, sino miles y miles, y a medida que iba mejorando las lentes de su anteojo, pues seguía viendo más y más y más y más. Bueno, nada de esto era posible en el siglo XIII, había que mirar a los cielos, solo visualmente y con unos cuantos aparatitos instrumentales exclusivamente geométricos. Bueno, tendríamos mucho que decir, pero la intención era, como he anticipado, predecir eclipses de luna y predecir eclipses de sol. Estos eran los ingredientes cósmicos desde una visión intelectual y religiosa de que todo lo que pasaba en los cielos tenía relación con lo que pasara en la tierra. Claro, este principio sería universal por todas las clases sociales, pero este ser universal había que utilizarlo quien podía pagar. Todavía Galileo, a principios del siglo XVII, fue contratado por los duques de Florencia, Medici, para ser filósofo, matemático y astrólogo. Astrólogo para lo que lo querían. Igual que Tycho Brahe con Cristian IV de Dinamarca, o con Rodolfo II, Johann Kepler y el propio Tycho Brahe cuando es llamado por el emperador. Tener los mejores sabios conocedores de los cielos para que le hicieran sus predicciones astrológicas. Bueno, pues esto es más o menos. Quizá la obra que fue la más importante pues fueron las tablas alfonsíes, como renovación de las tablas toledanas de Azarquiel. Con esto pues estuvo allí con todos sus, fundamentalmente judíos y cristianos, cuando hablamos de la triple sociedad. Bueno, musulmanes había poco, como era lógico, puesto que, digamos, en las cabezas intelectuales como en las políticas, pues ya se había conquistado Toledo, pero también tenía musulmanes, no tanto como se ha dicho normalmente. Bueno, pues nos vamos a encontrar que estas tablas alfonsíes van a tener, como ahí, justa celebridad en el siglo XVI. Como no vamos a poder hablar de todo lo que yo quisiera, pues un rápido. El trabajo de Alfonso X el Sabio fue prácticamente ignorado. En el siglo XIII, siglo XIV, siglo XV, eso era muy difícil, y estaba además escrito en castellano. Una gloria patria, si queremos decirlo así, para un castellano, como he anticipado, que no era inteligible ni siquiera en nuestra España de entonces, menos en el exterior, donde se hablaba y se escribía en latín. Estamos en 1252, 1272. Hablando a la entrada, con uno de los grandes ateneístas, pues me ha recordado él que está entusiasmado con la Cena de las Cenizas, una de las grandes obras de la trilogía de Giordano Bruno, que escribió Giordano Bruno en 1583 en su paseo renacentista por Europa durante su estancia en Londres, junto a otras tres obras. Esa es, sin lugar a duda, la más significativa. Pues en 1583 Giordano Bruno, en Londres, edita su obra en italiano renacentista, algo verdaderamente sorprendente. En 1687, 100 años después, el gran Newton, autor de la filosofía natural y principia matemática, escribe su obra no en inglés, sino en latín todavía. Fijaos, de 1250 a 1687, 430 y tantos años de un castellano ilegible, cuando todavía en Inglaterra se está escribiendo las grandes obras de ciencia y de filosofía y de religión. Yo estoy intentando que la gente sepa que Newton fue muy teólogo y que su parte fundamental posterior de su vida
pues se dedicó a hacer teología, desde su convicción prioritaria de ser calvinista, en un mundo en el que no era fácil ni posible ser calvinista, que ocultaba. Finalmente se hizo arriano para acabar de situarlo y publicaría o escribiría Templo de Salomón, su intento. En los propios principios, en el sistema del mundo final de su obra, pues nos vamos a encontrar con la tarea de que él no conoce suficientemente bien sus fórmulas matemáticas de las leyes de la gravitación universal y los planetas se escapan de las órbitas. Y entonces, desde su fe religiosa, llama la atención que Dios, el Creador y Todopoderoso, envía ángeles, arcángeles, tronos, dominaciones, serafines, querubines, a poner los planetas otra vez en sus órbitas. Bueno, pues 450 años antes de que el gran Newton, la mayor inteligencia de la historia de la humanidad, según la Academia de Ciencias Francesa de principios del siglo XIX, pues nos encontramos que escribe en latín. Y ya aquí nuestro Alfonso X el Sabio empezaba a hablar en el castellano, entonces incipiente, que no entendía nadie, ni dentro ni fuera. Pero una gran tarea patriótica, nacionalista, como la queramos llamar, ¿no? Pero en el siglo XVI, sin embargo, estas obras, las tablas alfonsíes, sí fueron utilizadas en el concilio de Trento, algo verdaderamente sorprendente. Y antes, por Copérnico, antes de que publicara su gran obra De Revolutionibus Orbium Celeste, sobre las revoluciones de los orbes celestes, en las que decía que el centro del universo era el Sol. Con temor, con miedo, sin ninguna ilusión porque se publicara su obra, que se la llevaron justo el día antes de fallecer. Y no solo eso, sino que también jugó un papel importante ante Gregorio XIII para el establecimiento del calendario gregoriano. O sea que las tablas alfonsíes sí tuvieron en el siglo XVI una cierta trascendencia a pesar de esos inconvenientes a los que me he referido. Bueno, podríamos hablar de muchas cosas. Los libros de las Armellas, bueno, solo deciros que en Toledo pues he sugerido que habría que hacer una gran esfera armilar como un atractivo turístico para el recuerdo de Alfonso X el Sabio, pero no tenemos tiempo de ir más allá de la descripción de los libros de astrolabios y tantos otros libros que nos ha dejado como un auténtico arsenal para archivos y lecturas de biblioteca con descripción de todos los instrumentos de aquellos momentos. Bueno, como veis, podemos estar hablando de su obra de manera muy amplia, porque fue mucho lo que pudo hacer. Los libros del astrolabio llano, que no es uno, el libro primero, cómo deben hacerse y cómo obrar con ellos, auténticos libros docentes. ¿En qué consiste? Un primer libro. 2, cómo se construye, y otro libro, cómo se obra, cómo se utiliza. Es verdaderamente una escuela, la escuela de traductores, ¿no? En los libros de la Tasir, otro instrumento importante, cómo deben hacerse estos instrumentos, cómo utilizarlos, ¿no? En los libros de la lámina universal, de Azarquiel, que los actualizan también, pues la misma idea, cómo hacerlos, cómo operar con ellos. En los libros de la Azafea, ¿no? Todo esto existe en ejemplares, ¿eh? Pues aquí vamos a estar viendo los libros de los planetarios, con láminas, verdaderas joyas, ¿no?, de distintos instrumentos. Por si fuera poco, un tema entonces importante, como ahora, ¿no?, eran los libros de los relojes, ¿no? Esto lo escribe en portugués, ahí la palabra relojio, ¿no? Pues también cómo ir construyendo qué tipos de relojes hay para la época, siglo XIII, y los va describiendo de manera verdaderamente deliciosa. Entre otros, claro, como no, los relojes de sol que estamos poniendo ahora de moda mediante el gran astrónomo Juan Vicente Pérez Ortiz, uno de mis mejores colaboradores y amigos, que tenemos, pues, yo podría ya decir, media España con relojes analemáticos, con la doble curva solar para conocer los momentos, la hora, la real, la solar, y las oficiales hasta con minutos.
Esto no se conoce en los relojes de sol tradicionales. Ya pusimos el primero en Arrecife, en el castillo de San Gabriel, y después pues toda la costa mediterránea, en la Universidad de Cantabria, en Ávila, en Naturávila, en todo otro conjunto de cosas. No estaría tampoco mal que en alguno de los lugares de Cádiz pudiera disponerse, es de fácil acceso, un reloj analemático, y además sin que el inventor, el autor al que me he referido, cobre nada, solo distribuir. Bueno, esto no. Seguimos entonces. Bueno, desde una perspectiva histórica, toda esta impresionante obra a la que me he referido, bueno, pues creo que podemos recordar a Alfonso X el Sabio como inventor de nuevos instrumentos, no él, su escuela, como perfeccionadores de los instrumentos antiguos, como correctores de errores de las tablas preexistentes, ¿no?, con una gran riqueza en la confección de los libros y en la conservación de los mismos. Por esto podemos decir que Alfonso X el Sabio, sin olvidar esa difícil vida que tuvo que sufrir, pues el primer bibliófilo científico, y como un gran traductor, corrector y ampliación de los textos históricos. Bueno, voy más deprisa para que podamos seguir. El Códice del Saber de Astronomía es una de las últimas obras más concentradas durante la última etapa, que él todavía va a disponer de poder, pero ya dentro del marco de la guerra civil con su hijo, vamos a decir con su hijo, los dos foros, Alfonso X el Sabio y el que sería después su rey Sancho, en tensiones con la división de nobles, etcétera, 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 que todos conocéis y pueden recordarse fácilmente. Bueno, se siguen haciendo observaciones para rehacer, no copiar, sino rehacer, reconstruir y ofrecer mejoras de todas las obras clásicas. El papel de Alfonso, obviamente, no es estar allí con la escuela o en la escuela, pero siempre y sobre todo los prólogos son todos tarea suya, y la conexión y la elección de qué líneas deben seguir unos y otros para lograr la finalidad que él quería, y obviamente, sin ninguna duda, la mejoría del lenguaje, teniendo, aparte de los científicos, también a literatos, si queremos llamarlo así, ¿no? Bueno, pues todo, pues la gran obra, el Almagesto, ¿no?, la gran obra de Ptolomeo, pues sería también reformado, como no podía ser de otra manera, teniendo en cuenta la latitud y los problemas del meridiano. Hasta el gaditano, y aquí lo debo decir así, porque en Valencia me obligan a decir el valenciano. Mi querido profesor González de Posada, hace unos días, inaugurando la Real Academia de Cultura Valenciana, Jorge Juan, el título, Jorge Juan, orto y cenit de la Ilustración española, pues al final, mi gran amigo, el secretario de la Academia, a la hora del debate final o de las preguntas, dice: no sé si he estado dormido, pero no le he oído al profesor González de Posada haber dicho el valenciano, Jorge Juan. Bueno, natural, de Novelda, por eso lo hacemos, Alicante, Comunidad Valenciana, pero todo se hizo en Ecuador o en Cádiz. Y la magna obra de la Ilustración española, el examen marítimo, teórico y práctico, se hizo todo en Cádiz. Las experiencias con modelos de barcos reales y modelos reducidos de barcos en nuestra bahía, y todo, la concepción y la escritura de la magna obra de la Ilustración española, el examen marítimo, teórico y práctico del año 1771, pues todo eso se hizo en Cádiz, aunque obviamente se editara en la Imprenta Real de Madrid. Bueno, pues esta era la gran tarea que estuvo realizando nuestro Alfonso X el Sabio, que sin ninguna duda fue fundador de la astronomía en el occidente europeo. Sin ninguna duda. Tendrían que pasar todavía 200 años por lo menos para que otros de los que ya pudimos dejar constancia de su obra en los libros antiguos de física, o como he podido observar en el Observatorio Astronómico de la Armada esta mañana, pues hasta
el siglo XV no hubo otros textos astronómicos de cierta relevancia. Y también, sin ninguna duda, disfrutó del mérito de estos trabajos en vida, dentro de una vida ciertamente no disfrutada. Bueno, eso sí considero que es importante. Bueno, podríamos hablar del Código, que esta es la obra para mí la más importante, de la que le he dedicado más atención, pero no tenemos tiempo. Alfonso X y la ciencia, unas palabritas. Bueno, pues esta fue, sin ninguna duda, el objeto preferente de la vida científica de Alfonso X el Sabio. Sostener la ilustración de su tiempo, sin ninguna duda. A pesar de las guerras peninsulares, lo que seguimos llamando la Reconquista, a pesar de sus guerras interior, fue el máximo ilustrado de su tiempo. Ni San Luis, rey de Francia, el hijo de nuestra gran reina Blanca de Castilla en Francia, ni ningún otro de los monarcas medievales adquirió el nivel intelectual de lo que significó el reinado de Alfonso X el Sabio, desde el punto de vista no de cultura ancestral, sino de actualizar la cultura y agricultura. Desde esta perspectiva, el Fuero Juzgo y las 7 partidas fueron sin ninguna duda unos progresos extraordinarios para lo que era la situación del siglo XIII en cuanto a la política y la jurisprudencia europea. Bien, un renacimiento de la antigua, que normalmente decimos, ¿y qué es el renacimiento? El renacimiento es la recuperación. Bueno, si decimos que el renacimiento empieza en 1453, o la Edad Moderna, por la caída de Constantinopla en poder de los turcos, pues le hemos ganado 200 años. Le hemos ganado 200 años. Bueno, el renacer de la cultura tradicional tuvo lugar fundamentalmente en el Toledo de Alfonso X el Sabio. El método, pues un método que no existía en la Edad Media, el hacer academias, y el hacer academias activas, academias creadoras, no ahora que decimos que las... Bueno, me pueden perdonar ustedes porque, como han recordado, pertenezco, no sé si ya son 10, 15 o no sé cuántas academias, ¿no? Como mucho, cementerios de elefantes son nuestras academias, como mucho. Lo que hacemos, pues prácticamente nada. Ya quisiera yo que nuestras academias, no que nos siguieran diciendo los políticos desde la monarquía hasta donde lo queramos poner, que somos los senadores de la cultura española. Mire, ponga usted aquí un sueldo análogo al de los senadores políticos y aporte a las academias, al quehacer académico, cantidades análogas a las que reciben otras instituciones. Y entonces a lo mejor las academias pueden ser academias. Pero que estemos permanentemente en las nacionales, en las autonómicas, en las locales, lamentándonos que no tenemos patrocinio, que no disponemos de fondos estatales, que los presupuestos propios no dan para nada. Bueno, pues esta es la gran tarea. La primera gran academia fue la Escuela de Traductores de Toledo. Ahí se hacía ciencia, ahí se mejoraba la ciencia recibida. Bueno, no había problemas de raza, como he dicho, había problemas políticos, como en todas partes, no había temas de región, por lejanas que fueran unas u otras, las creencias religiosas en tanto que creencias religiosas, todo estaba perfectamente. Poco después empezarían ya las primeras, vamos a llamarle atrocidades, y así acabamos antes, ¿no? Una actitud personal del propio rey, con pasión para dedicarse al estudio, y el mandato suyo, que él no se lo podía decir a sí mismo. Escribid, que son palabras textuales, escribid, y con vuestros escritos marchad, e instruid a vuestros siglos y los que vendrán en las ciencias profanas. Y de esto no hablamos de las cantigas, hablamos de las 7 partidas, hablamos del Fuero Juzgo, cuando la gran obra y por la que fue considerado sabio fue precisamente por todo este conjunto de libros de los que poco más que el título les he podido aproximar, ¿no? Bueno, en la guerra civil, enfrentado a su hijo Sancho, de su desgraciado final, pues Alfonso X el Sabio, pues fue ya denigrado como político, como legislador, como literato, en el plano religioso, en el plano moral, y desapareció
realidad del Alfonso X el Sabio. Desapareció para propios y extraños, ¿no? Bien, pero sin embargo fue salvado de mala manera y escasa manera, porque escrito en ese castellano poca difusión podía tener. Pero en fin, fue salvado como matemático y astrónomo, y con ese título con el que lo conocemos de sabio. Bueno, aquí lo que redacto, también como síntesis, que redactada precozmente en lengua vulgar, romance castellano de la época, al margen de las grandes corrientes de la escolástica, papel secundario en las universidades, por tanto, tardaron en ser conocidas. No olviden ustedes que el siglo XIII, en la historia de la Iglesia, es el momento post-Inocencio III, el gran pontífice intraeclesial que se presenta ante el mundo, en síntesis muy apretada, pero perfectamente encajada, como pontífice máximo, en unos momentos en que todavía las diócesis eran radicalmente independientes, primus inter pares, tienen que enterarse todos los obispos que estoy por encima de todos ellos. Vicario de Cristo, bueno, tiene interpretaciones de otra naturaleza, y Rey de Reyes, los tres poderes, el divino, el eclesial. Con esta perspectiva, para imponer su poder también a los obispos, pues empieza a crear las órdenes religiosas. La orden del Espíritu Santo a los 3 días de ser elevado en el mes de enero del año 1198, la orden mercedaria, los trinitarios en diciembre de ese año, y después, para acabar con ese otro poder entonces extraordinario y algo extravagante, los cátaros, ¿no?, que llamamos, pues encargarle a nuestro Domingo de Guzmán, pues que había que acabar con los cátaros. Inquisición, primer instrumento, la romana, no la española, que es otra, la Inquisición romana, acabar con los cátaros y crear para, digamos, con dependencia directa de la Santa Sede, dominicos, franciscanos, agustinos, es decir, empezar a tener los ejércitos de religiosos fieles al pontificado, ¿no? En ese mundo es en el que se va a establecer la escolástica. Nuestro Alfonso X el Sabio va a ser precisamente el que va a dotar de la nominación de universidades a las de Palencia y a las de Salamanca, ¿no?, al hilo de que la Escuela Catedralicia de París ya se empezara ya a conocer también como propiamente Universidad de París, hoy la Sorbona, como todos ustedes saben. Pero pues estos son elementos fundamentales del quehacer de un intelectual, todo lo que fue capaz de hacer a pesar de las dificultades de su vida. Bueno, pues la presencia en el Renacimiento ya lo he anticipado, en Copérnico, en Felipe II, y sería en esos momentos de olvido de nuestro gran rey, en el que Juan de Mariana pues le da la puntilla con estas expresiones: mientras estudia el cielo y contempla los astros, perdía la tierra. Perdía la tierra, perdía la corona de rey, porque estaba dedicado presupuestamente, este es uno de nuestros ilustres humanistas, pero se le ocurrió dejar escrita pues esta patochada. Bueno, pues esto es lo que estaba sucediendo con nuestro Alfonso X el Sabio en el momento de lo que llamamos el Renacimiento y el humanismo español. Bueno, el reloj siempre corre mucho más de lo que uno quiere. Bueno, pues fijaos bien, los astrónomos del siglo XIX, fundamentalmente del siglo XX, pues le dedican uno de los cráteres de la Luna, ¿eh? Pero no es solo que le dediquen uno de los cráteres de la Luna, sino que en esta parte, la cara vista de la Luna, en ese circulito rojo que ven ustedes ahí, y que ahora aquí se lo ampliamos, pues ven el cráter superior, que es el Ptolomeo. El cráter de la flechita es el Alfonso, y el cráter inferior es el Azarquiel. La Unión Astronómica Internacional ha sabido reconocer. La gloria de estas fotos están hechas desde el balcón de la casa del astrónomo al que he referido, con nuestros teléfonos. Con nuestros teléfonos. Esto, lo que estoy afirmando aquí, es el poder astronómico que tenemos hoy con nuestros teléfonos.
Y sobre eso hemos podido reconstruir esta figura en la que se ve con tantísima claridad el Ptolomeo, el Alfonsus y el Azarquiel. La Unión Astronómica Internacional sí ha sabido captar lo que ha significado el siglo XIII, este rey, que repito, el valor en el marco de su azarosa vida. Eso le da más valor, no quiere decir que haya hecho más, pero sí le da sin ninguna duda más valor. Bueno, una impresionante gran tarea, no quiero pasarme de la hora, lo dejamos ahí, vamos a llegar. Bueno, nuestro Alfonso X el Sabio pues está ya hoy pues reconocido en muchos sitios, ¿no? Yo lo primero que quiero recordar, obviamente, es a nuestro puerto de Santa María, que lo tenemos ahí enfrente, con una estatua delante del castillo, como todos ustedes saben. Y así saludo a la Junta Directiva, por lo menos, y a algunos de los miembros, compañeros de la Academia Santa Cecilia del puerto de Santa María. Pero también hay una magna historia en Jerez de la Frontera, que fueron las primeras conquistas de esta región o de esta zona, ¿no? Bueno, no solo eso, sino que aquí en el año 18 en Cádiz, ¿no?, se celebró en nuestra catedral, ¿no?, los 8 siglos, ¿no?, de haberse creado la diócesis gaditana, ¿no?, sobre el traslado de la asidonense entonces, la que estaba en Medina Sidonia. Una exposición auténticamente magna, de la que pondré luego una foto, aquí en Cádiz, pero eso quedó ahí, quedó ahí. Bueno, pues también en Sevilla tiene en diferentes lugares estatuas. Y, por supuesto, en la Biblioteca Nacional, solo podríamos prescindir de él. Cercano está nuestro Menéndez Pelayo, con honor a los cántabros, a los entonces montañeses, pero que hoy ya nos encontramos aquí como cántabros, ¿no? Bueno, pues lo tenemos también en la Biblioteca Nacional. Pero a nuestro Alfonso X el Sabio también tenemos aquí esta obra de óleo de Matías Montero, que describe la reconquista de Cádiz, en barco, desde el puerto de Santa María. Así que desde el puerto de Santa María pueden decir que desde allí conquistaron Cádiz. Bueno, esta obra estuvo expuesta en la catedral con motivo de ese traslacio sedis, la traslación de la sede asidonense de entonces, claro, hoy también tendríamos que discutir esto, a Cádiz. Bueno, pues hay testimonio, pero claro, en el Museo del Prado y de ordinario no exhibido, dentro de los miles y miles y miles y miles de obras que hay en el Museo del Prado. Lo estoy diciendo que podría pedirse, es lo que estoy diciendo indirectamente, como en tantas otras instituciones hemos pedido al Prado que nos cedan algunas obras. Bueno, pues esto es lo que se conoce, estas son las obras de Alfonso X el Sabio. Cantigas van, cantigas vienen, una u otra, las 7 partidas, las obras jurídicas, el fuero juzgo, edición. Bueno, vamos a ver si hacemos también ediciones, digamos, de amplia difusión, para que conozcamos al rey Alfonso X el Sabio por lo que realmente fue sabio, que son sus obras, aunque pudieran parecernos más difíciles, pero como testimonios bibliófilos y como obras de importancia histórica merece la pena, ¿no? Bueno, pues esta es una obra también extraordinaria de Dioscoro Puebla, Don Alfonso el Sabio y los libros del saber de astronomía. Ahí pueden ver una esfera armilar. Sabía este artista lo que tenía que hacer. La Tierra, el globo terráqueo a los pies del rey, la Tierra a los pies del rey, y todo otro conjunto de instrumentos astronómicos de los miembros judíos, cristianos y musulmán, que pueden, digamos, determinarse, describirse por sus vestimentas. Muy bien, bueno, pues a modo de propuesta, a Toledo, detrás de lo que estamos, es porque en la tierra de Jorge Juan ya se están construyendo estos instrumentos en homenaje a Jorge Juan, el reloj analemático y otro conjunto de instrumentos de esto en una nueva glorieta. Bueno, pues a Toledo le hemos sugerido que deben hacer una esfera armilar y que tendrán también turismo astronómico suficiente por lo que han significado estos instrumentos a lo largo de la historia y la civilización humana.
Bueno, pues yo no quería no venir a Cádiz para no sugerir, como suelo hacer siempre, me hagan más caso o menos caso. Creo que ahora ya en San Fernando han decidido, creo, según me han dicho esta mañana, han decidido que hay que quitarle el nombre de San Fernando, ¿verdad?, para cualquier otra cosa, pero en Real Villa de León, que es lo que se llamó hasta el momento tristísimo para la historia de España, de que en honor de Fernando VII se le pusiera a San Fernando el nombre de San Fernando, ¿verdad? Eso fue mi discurso de ingreso hablando de Antonio de Ulloa y Jorge Juan, precisamente en San Fernando, donde lancé que eso había que hacer. Bueno, aquí tienen ustedes, conocen todos perfectamente, y si no se dan mañana otro paseíto, que creo que siempre viene bien, por esa magna obra de escultura miniaturista, si queremos decir, que es el Cádiz del siglo XVIII, el Gran Cádiz. Bueno, pues ahí, en eso que ven ustedes, yo creo que no se ve la flechita, esto que marco ahora con el dedo, eso era entonces, y eso está mejor que todos los planos que podamos intentar buscar, el castillo de la villa sobre el Monturrio, que se llamaba entonces. Esa es la calle, hoy San Juan de Dios, que va desde la iglesia de San Juan de Dios, el ayuntamiento, hasta el campo del sur. Bueno, pues ahí, en esas dos torres, la circular y la cuadrada, es donde Jorge Juan y Luis Godin pusieron los primeros instrumentos astronómicos de todo el sur de Europa, que pasa por ser el primer observatorio astronómico de las Españas. Palabra, expresión que no deberíamos olvidar, las Españas. En ese momento América se llamaba así también, las Españas. Bien, pues ahí estuvieron Jorge Juan como comandante jefe de la Real Compañía de Caballeros Guardiamarinas, y Luis Godin, el gran científico francés, el que promueve la expedición geodésica al Ecuador para ver si la Tierra está achatada por los polos, si es sandía, se decía popularmente, o es alargada por los polos, se decía melón. Bueno, Newton había dicho que sandía, no solo por la visión del tema, sino por la fuerza centrífuga como consecuencia de la rotación del planeta Tierra, en la que menos en España, que en tiempos de Jorge Juan todavía no se podía decir en España que la Tierra era un planeta y que orbitaba alrededor del Sol, esto no lo olvidemos, pues ahí se instaló el primer observatorio astronómico. Con cierta sorpresa, ya les he explicado algo esta mañana a los que han tenido el honor de recibirnos muy amistosa y muy gloriosamente en el observatorio astronómico, que Luis Godin no fue director ni este observatorio astronómico prólogo de ese otro, sin duda, que las ideas estaban aquí, sin duda, pero que el marqués de la Ensenada había encargado a Antonio de Ulloa que hiciera el gran observatorio astronómico nacional, y Jorge Juan y Luis Godin se lo ofrecieron ya aquí con instrumentos franceses, ingleses, y dando en Cádiz unas lecciones de astronomía, no solo para los caballeros guardiamarina, de cuya academia Luis Godin era precisamente el director, y Jorge Juan, que había sido alumno de Luis Godin durante los 10 años de la expedición geodésica al Ecuador, se lo trajeron a Cádiz, el gran científico francés, para que fuera director de la academia, director de estudio, y montó el primer observatorio astronómico, porque Jorge Juan y Luis Godin no entendían educar a marinos sin que supieran matemáticas, sin que supieran cosmografía y sin que supieran astronomía, entonces necesarias para poder determinar, mejor que peor, la longitud en el océano. Bien, pues ahí a Luis Godin es el al que dediqué mi tesis doctoral en historia aquí en la Universidad de Cádiz. Si ustedes quieren entrar para saber un poquito de este gran científico gaditanizado y que hizo tanto en los 8 años que estuvo aquí hasta que murió en Cádiz, pues creo que tienen 800 páginas, 1200 notas de pie de página con la documentación, pero en fin, dando aquellos capítulos que puedan interesar, que conozcamos a este gran gaditano que fue también Luis Godin. Bien, pues en ese
Castillo de la Villa, como se llama, pues de ahí salieron, eso sí, el Real Instituto, como se llama hoy, observatorio, bueno, llamamos familiarmente al ROA, el Real Observatorio de la Armada, ¿no? Esta magna obra extraordinaria, de una belleza singular, que deberíamos visitar con alta frecuencia. Biblioteca, archivo y los distintos recintos de la hora, de geofísica, de astronomía, etcétera, que se citan ahí. Pero también desde Cádiz, por mediación de Jorge Juan, sale la idea de que se haga el Real Observatorio de Madrid. Pero por si fuera poco, en Cádiz es donde aprendió astronomía y matemáticas ese gran gaditano que disfruta de un diminuto busto escondido entre la arboleda en nuestro parque genovés, mientras a las grandes figuras de las independencias americanas tenemos dos lugares preferentes de Cádiz, y muy esbelto, pues tenemos ahí a nuestro Celestino Mutis, el Galileo de las Américas, como se le llama, que aprendió con Godin y con Jorge Juan matemáticas y astronomía aquí, en Cádiz, ¿no? Cuando va a Bogotá y el entonces virrey de Nueva Granada, ya en ese momento hemos recreado el virreinato de Nueva Granada, del norte de Sudamérica para mejor defensa. Se ha citado aquí a hablar de Lezo hace un momento, ya existía el virreinato de Nueva Granada, y por ser español el entonces virrey de otro ejército que el de Blas de Lezo, así murió sin pena ni gloria y sin que se lo pudiera correr, por los celos entre españoles, que es lo que más nos ha caracterizado desgraciadamente. Pues Celestino Mutis, siendo médico por la Universidad de Sevilla, siendo cirujano por el Real Colegio de Cirugía de Cádiz, lo que me tendría que explicar es cómo, siendo alumno interno marino, podía cursar la carrera de medicina en Sevilla. Algo verdaderamente sorprendente, porque aquí se levantaban a las 6 de la mañana y tenían vida militar. Bien, pues le ofrecieron la cátedra de Medicina General en Bogotá, en el colegio de los jesuitas. Y le contesta al virrey: pues esa cátedra yo no la puedo aceptar porque no sé. 5 cursos de medicina y 4 intensos de cirugía en uno de los lugares mejores de la cirugía del mundo entonces, el Real Colegio de Cirugía de Cádiz, que se había creado aquí, se había recreado sobre lo que ya existía previamente por medio de Pedro Virelli, un gran cirujano que se estableció aquí, aunque después, pero en fin, dejémoslo ahí. Pues Celestino Mutis, a los 3 meses le dice el virrey que lo quieren en la universidad como catedrático de anatomía. Catedrático de anatomía, yo no sé nada. Al año le dicen catedrático de matemática, y dice: sí, esta es la mía. Y acepta la cátedra de matemáticas nuestro Celestino Mutis, cuando todavía no se ha convertido en el gran negociante, el gran minero, el gran botánico. Pero a los 6 meses le dice: ¿y la de física también? Sí, es la mía. Claro, con la física hemos topado la Inquisición al día siguiente después, porque él tiene que explicar lo que ha aprendido aquí con Luis Godin y Jorge Juan. Bueno, pues a su costa, con el fruto de sus negocios, construye el primer observatorio astronómico de las Américas. Ya llevaban los Estados Unidos prácticamente 25 años de independencia, ¿no? Pues el primer observatorio astronómico, el de San Fernando, el de Madrid y el de Bogotá, el primero de las Américas, los 3 tienen sus raíces en este observatorio astronómico de Cádiz. Bueno, pues vamos a seguir un poquitín más. Está de moda nuestro castillo de San Sebastián estos días por su inutilidad, por el deterioro progresivo, por el que tal, por el que cual y por el que no sé. Bueno, pues menudo regalo que podemos hacerle a Cádiz desde el Ateneo, o desde los focos que sean. Pues miren ustedes, en el castillo de San Sebastián se puede hacer lo que hoy está más que de moda: observatorio astronómico para turistas y educación. Un centro extraordinario. Y esto por lo que hemos ido haciendo en las Islas Canarias, que hoy ya hay empresas de ecoturismo una y de astroturismo otras muchas. Bien, pues tendríamos ahí para
toda la instrumentación utilitaria para la educación de niños y educación de mayores, y para recreos, pero como hemos hecho en Lanzarote hace ya muchos años, para observación diurna, el sol, manchas solares, expresión de medición de las ondas electromagnéticas que nos van llegando, etcétera, etcétera. Y obviamente observación nocturna con observatorio para aficionados. Bueno, todo eso es posible, pero podemos decir más, que eso se puede hacer con el recuerdo de Alfonso X el Sabio, que no dejemos solo a nuestros grandes literatos y comparsistas que tenemos a la entrada de nuestro castillo, sino que aunque se haya un poquito más lejos y ya detrás, esto me permito decirlo porque Miguel os ha anunciado que debió dar, no sé, 5 o 6 pregones y otras cosas de los congresos del carnaval. Muy bien, que tengamos allí a los que tenemos a la entrada. Pero cuánto mejor si detrás tuviéramos a Alfonso X el Sabio, una estatua, por lo menos, como la del Puerto y la de Jerez y cualquiera de las de Sevilla. Y eso sí, al final, el observatorio astronómico con la magna figura de Jorge Juan y de Luis Guerrero. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias por la excelente conferencia impartida. Y ahora es el momento, si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna aclaración, pues estoy seguro que el profesor González de Posada pues la atenderá de manera gustosa. Serafín. Felicitar al conferenciante, pero ya no me sorprende oírte hablar de historia, lo cual es igual que hablas de teología que hablas de historia. Y siempre he pensado, hablas de toros, lo cual le agradaría mucho al presentador Miguel. 2 cosas me interesaba resaltar. Primera, el Alfonso X el Sabio era un poco irreverente, o chulo si quieres, porque hay una frase de él que dice: si Dios, cuando hizo el mundo, me hubiese consultado, le daría alguna idea, lo cual revela su sabiduría y su un poco chulería, ¿no? Segundo, cuando mencionaste los relojes, había uno que se llama la clepsidra, que es ladrón de aguas. Etimológicamente, clepso significa robar, cleptomanía. Pues ahora, curiosamente, hay una bebida que se llama ladrón, no de agua, de manzanas, que podríamos llamar cleptomanzana. Bueno, la segunda cuestión las has explicado, no necesito yo completarla. La primera es una manifestación clara de que el concepto de universo que se tenía no satisfacía. Pero en esas estamos. En los cursos de cosmología que dicto de ordinario, el último en Tenerife, en 10, 12, 20 horas, suelo hablar de los problemas pendientes de la cosmología. Hoy, todos los días, estamos recibiendo noticias de si el Big Bang pudo existir o no existir, si fue una explosión o no fue una explosión, si el universo está en expansión acelerada o no, cuál será el destino del universo, etcétera, 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 ¿no? Si, como consecuencia de la explosión inicial o del Big Bang, hubo lo que, de acuerdo con la teoría de la relatividad general de Einstein, debió existir, ondas gravitacionales originales, estamos pendientes a ver si somos capaces de detectarlas o no. Todavía no tenemos. Entonces,
sin ninguna duda, hoy, lo mismo Hawking, lo mismo Rújula, lo mismo, por citar un español que me gusta hacer siempre, lo mismo Penrose, reciente premio Nobel, todos están reinventando, si ellos fueran dioses, ellos están inventando cómo tendría que ser el universo, porque no acaban de entender cómo el universo es lo que nos está pareciendo que es. Entonces, esto es simplemente una manifestación, no de, bueno, no sé la expresión que has No, utilizado. retiro lo de Por eso chulería. me refiero. Pero que era Pero arrogancia. sí, sin duda, pero que lo que me refiero es que esto es lógico cualquiera que se enfrentara. Hay cosas que no cuadran. Hoy hay cosas que no nos cuadran, ¿verdad? Estamos pendientes también de lo que llamamos la radiación cósmica de neutrinos, ¿verdad? Cuando el universo tuviera 1, 2, 3 segundos no más, debió necesariamente producirse una radiación impresionante de neutrinos. Los neutrinos son unas partículas elementales que si pones la mano así te atraviesan 1 millón, ¿eh? 1 millón de ellas por minuto y atraviesan la Tierra. Pues hemos detectado y estamos detectando todos los días neutrinos procedentes del Sol, pero todavía la radiación cósmica estamos también pendientes de poder ver. Ahí lo que hizo es una manifestación de inteligencia, una manifestación de que eso pues no llenaba, ¿eh? Pero lo mismo que hizo Copérnico, lo mismo que hizo Tycho Brahe, lo mismo que hizo Kepler y lo mismo que hizo Newton, ¿eh? Pero que tiene mucha proyección hoy día en lo que se llama diseño inteligente. Sí, pero eso es... Porque yo le daría alguna idea, porque... Alfonso o a mí. Claro, porque el diseño inteligente carece a veces de poca inteligencia. La última obra de Hawking, el año 18, es precisamente el gran diseño. Y el gran diseño no es un recurso a un dios, fuera el que fuere, sino el gran diseño es lo que el universo por sí mismo y desde sí mismo fue capaz de diseñar. Tú ves el título, el gran diseño, y estás pensando en un ser omnipotente, le llames Dios o no, un ser supremo, que es el que ha diseñado el funcionamiento del universo. Pues no es ese el gran diseño de Hawking, sino cómo una interpretación de física cuántica permite concebir la pluralidad de universos simultáneos, de los cuales surge uno en el que hemos aparecido los seres humanos. Hoy, ante lo que se nos presenta como problema, que es la expresión que me gusta a mí, problema es aquello que no tiene solución exacta, completa, verdadera, general, universal, y que queremos tenerla. Y como queremos tener solución, pues nos tenemos que conformar, digo también metafísicamente, con una respuesta que nos deje tranquilos a los religiosos de la religión que fuera, a los ideólogos de la ideología que fuera, a los que fuera. Dar una respuesta a los problemas fundamentales. Y los problemas fundamentales, el primero que estudió la filosofía fue precisamente el problema de la naturaleza. ¿Qué es el universo y qué es la materia? Ir a los presocráticos o a mis amigos Empédocles y toda esa colección de primeros filósofos científicos. El primer problema que se plantea a la humanidad como problema, fuera del mito, lo que ya llamamos filosofía, el logos, la naturaleza y qué es la materia, algo verdaderamente impresionante. Después vendría el problema del hombre, pero en la versión intelectual de libertad, responsabilidad, moral, con Aristóteles y desde ahí. Después vendría el problema de Dios, cuando en el siglo IV el concilio de Nicea I, en el año 325, decide que Jesús es Dios. Menudo problemón. Y en el 380, en el concilio de Constantinopla I, se decide que el Espíritu Santo también es Dios. A ver quién pone orden en este galimatías que tenemos. Agustín de Hipona, que es recién convertido por San Ambrosio y durante el papado de San Dámaso, hoy de moda por la Facultad de Teología de Madrid, pues mientras Jerónimo a la vulgata de texto de los 70 griegos de Alejandría para tener en latín toda la Biblia, camino de San Agustín, Agustín de Tagaste, como me gusta a mí llamarlo, pues tendrá que estudiar qué es eso de la Santísima Trinidad que aparece a los 370 años después de la muerte de Cristo.
Menudo problema que tenemos ahí en la teología cristiana general, porque esa teología, salvo el arrianismo, ¿no?, está afectada por la ortodoxia, todas las ramas o denominaciones protestantes y la Iglesia Católica, ¿sabes? Pues nada menos que todo eso tenemos ahí. Como has tirado de la lengua antes por la teología, pues toma. Diego. Sí, yo también quería felicitar a la conferenciante por los contenidos, la extensión de los contenidos tan enorme que ha hecho y por la propuesta, muy sugerente propuesta del Museo de San Sebastián, que hace mucho tiempo que se baraja la posibilidad de ser un museo de la ciencia, ¿no? En concreto ahí. Vale. Y la pregunta sería muy concreta, al hilo de la conferencia que había dictado hace poco en la Academia de Farmacia también y tal, sobre la concepción del universo, ¿no? Creo que fue el jueves, ¿no? ¿Has oído? Bueno, he visto, ¿no? Eso, ¿no? Sí, es simplemente sobre el tema de cómo va variando, o sea, cómo se solapan el concepto de universo y el de naturaleza, porque antiguamente con esas 5 variables, bueno, las 3 de Aristóteles, ¿no?, a las que se le añade esto es la parte de la energía y el movimiento, siempre se ha considerado la naturaleza, en la época aristotélica, ¿no?, como esos seres dotados de movimiento, fundamentalmente dotados de movimiento, ya sea inerte, ya sea, bueno. Entonces, ¿cómo se solaparían ahora, con todos los avances que ha habido en esa concepción del universo, el concepto de naturaleza? ¿Cómo se podría definir? Sí, eso es muy fácil, lo tienes en algunos de mis libros, ¿eh? Hoy, en metafísica, carece de sentido el término tradicional de ser. El ser, con el que hemos ido construyendo toda la historia de la filosofía, es algo presupuestamente idéntico a sí mismo siempre. Ese es el ser. Hoy, el concepto para mí, más elaborado y el más propio, es el concepto de realidad. Realidad es lo que existe. Desde este concepto de realidad, que es lo que existe, lo primero que tenemos es que caracterizar el concepto tradicional de ser. La respuesta que da Zubiri, el gran metafísico de nuestro siglo XX, y además en español, ya hoy se están traduciendo sus obras al italiano y al inglés, lo dice muy claro. El ser es mera actualidad de la realidad. La realidad es intrínsecamente dinámica. El ser concreto, este vaso, esto es mera actualidad. Esto durará, bueno, si cae, pues se rompe y dura menos, ¿no? Podrá durar más. Todos los antiguos objetos que podríamos llamar seres, tu cuerpo o el mío, seres también, mera actualidad de realidad. De lo único que podemos hablar metafísicamente es de la realidad como un todo, en su totalidad, funcionando. Yo estoy intentando que lingüísticamente, porque con el término ser, tenemos el sustantivo ser y el verbo ser, y sin embargo no tenemos el sustantivo funcionar. Y lo que el universo hace es funcionar. Está dejando de ser el ser que es en cada momento para ser otro ser. Este es siguiendo a nuestro Erasmo de Rotterdam, gran humanista, y al otro Tomás Moro, y a nuestro Juan Luis Vive, con adagios. Este es mi adagio para explicar cómo es el universo. El universo está dejando de ser verbo, el ser sustantivo que es para ser verbo otro ser. Esto es lo que está sucediendo. Hace 5.000 millones de años no existía el Sol, ni la Tierra. Hoy, mera actualidad de los 13.800 millones de años que tiene el universo según nuestros últimos cálculos. Porque lo que existe es la realidad como un todo total funcionando, no siendo. La visión de todos estos, Newton, era la pretensión de describir cómo era el universo. Hoy sabemos que eso es imposible. El Sol que yo veo es el de hace 8 minutos. El de la estrella Sirio es el de hace 8 años. Y cuando veo las ondas electromagnéticas que reciben nuestros observatorios de la gran supernova 1A, de tipo 1A, por la que hemos decidido que el universo está en expansión acelerada, es lo que nos envió hace 10.800 millones de años. ¿Cómo le vamos a llamar ser a eso? Pues eso no tiene sentido. Y más todavía porque no sabemos ni dónde estaba, ni cuándo estaba. Porque no sabemos nada de nuestros dóndes y nuestros cuándos mentales. Esto acabó con el último genio de la filosofía, Kant, al que he citado antes, ¿no? Profundizando un poco,
Yo admitiría mejor el pensamiento de Aristóteles. El ser es un paso de la potencia al acto. Muy bien. Y eso lo engloba todo. Dinamismo. No. Aristóteles era estático. Demócrito era dinámico. Dinamismo. Pero en fin, tendríamos que ir un poco más lejos, pero No, preciosa. respecto a lo que dices La tú del ser, expresión. eso se comprende. Sí. ¿Hay alguna otra pregunta La más? distinción entre sustantivo y verbo en Parménides. Claro. El ser es lo que es. Antonio, allí al fondo. Ponte de pie, si no, no te vamos a oír. Yo voy a agradecer la conferencia que me ha gustado enormemente, me ha gustado mucho. No se oye. Más fuerte, Antonio. Agradecer la conferencia que me ha gustado muchísimo, ha sido preciosa y es que ha habido una parte que ha dicho usted en una de las respuestas que ha dado, que no sé si lo ha hecho pensando en Zubiri, aunque luego lo ha citado, pero ha hablado del problema original que fue la naturaleza, posteriormente el hombre, bueno, el hombre primero, luego Dios primero y luego el hombre, y eso es un texto de Zubiri precisamente, que luego lo ha citado, el prólogo de Naturaleza, Historia, Dios. Hay está el prólogo de la obra en el que efectivamente se dice que el primer problema fue la naturaleza, luego se abandonó el problema de la naturaleza, después fue el problema del hombre, después el problema de Dios, y el ser humano actual vive sin problema de la naturaleza, sin problema de Dios y sin sí mismo, en la más absoluta soledad, ¿no? Habla de la soledad sonora. Entonces que no he podido dejar de pensar en ese prólogo porque lo ha citado calcado absolutamente, ¿no? El prólogo de Naturaleza, Historia, Dios. Yo estoy con usted absolutamente en que la respuesta más, para mí, satisfactoria es la visión metafísica zubiriana. Lo que pasa es que, claro, si esta problemática es pasar del ser a la realidad, y el tema de la realidad se ha estudiado tanto en Zubiri y también en Laín, la estructura dinámica del cuerpo, eso se ha estudiado mucho. En Zubiri hay un tema que a mí me preocupa, y es el problema de la naturaleza, que yo creo que es el problema hoy grave, no tanto el de Dios o el del hombre. Pero la naturaleza es un desuyo en Zubiri. Es un desuyo, es decir, la naturaleza es lo que la naturaleza en sí consienta ser, o sea, otra cosa es como nosotros nos aproximamos a ese desuyo. Quiere decir que hay una limitación conceptual, no conceptual, es decir, de aproximación a esa naturaleza. Entonces, yo la pregunta para usted es, ¿hasta dónde piensa usted que es posible aproximarse a eso si aceptamos que es un desuyo? Es decir, que hay una serie de notas que definen a esa naturaleza. Vamos por parte. Primero, Naturaleza, Historia y Dios, como sabe sin ninguna duda, porque la he debido estudiar a fondo, es una obra que se publica en el año 42, sobre textos de Zubiri del año 32. Sí. Entonces es importante tenerlo. Zubiri acaba de regresar de su estancia más o menos conflictiva, como consecuencia de sacerdocio y su noviazgo ya, con Carmen Castro, y está glorioso porque ha estado con Einstein, con Planck, con Heisenberg, etcétera, ¿no? Bueno, eso digamos como contexto histórico. Ese no es el Zubiri de inteligencia y logos. Bueno, punto uno. Punto dos. Yo he estado toda la conferencia mirando el reloj para pasar de un sitio a otro, pero ahora ya me obligan a que te diga cuáles son los problemas que ha tenido la humanidad, según yo, que solo el principio es de Zubiri, el resto es mi construcción. El tercer gran problema, que no lo ha repetido ahora, era el problema de Dios, que ese ya no está así en Zubiri. El cuarto problema es el problema del conocimiento, con lo cual ya entra el ser humano ahí directamente. ¿Qué es cognoscible? ¿Cuánto de cognoscible es lo cognoscible? ¿Cómo yo puedo conocer lo que es cognoscible? Esto se inicia con Descartes. Con Descartes. Estamos ya en el siglo XVII, post-galileano, cuando Galileo ha dicho que la naturaleza está escrita en lenguaje matemático. Y hacen falta los grandes matemáticos, Kepler y Newton, para que matematicen esa creencia, pero científica, de que el universo está escrito en lenguaje matemático. Pero tampoco se acaban ahí los grandes problemas de la historia de la humanidad, que es lo que yo quería haber dispuesto de más tiempo. El siguiente problema ya no es el del conocimiento, es el problema de la vida. Y ahí tenemos ya la aparición del gran Darwin. ¿Qué es la vida? ¿Qué es vida? ¿Qué es nuestra vida? ¿Cómo ha surgido la vida? ¿Cómo? Pero solo como primicia. Y el sexto problema, sí que, excepto ya el séptimo, me he saltado alguno para acabar pronto, hoy es el problema de la inteligencia.
Hoy es el problema. ¿Habrá seres inteligentes en otros planetas? ¿Seremos capaces de transportar nuestra memoria? Fijaos lo que significa, para San Agustín, al que hemos citado, el ser humano, al modo platónico, era cuerpo y alma. Menuda cosa, también lo que tenemos ahí. Y el alma tenía unas propiedades, unas cualidades, memoria, entendimiento y voluntad. A ver cómo se come esto hoy. La memoria y el entendimiento por lo menos están aquí, la voluntad pues está también por más sitios. Bien, pues este tema hoy es y el tema del transhumanismo, o el de pasar la memoria y la inteligencia a las máquinas. Pero lo importante para mi visión de estos problemas no es la narración, que eso es todo un capitulazo dentro de mis esquemas. No, sino que todos los grandes problemas que han venido afectando a la humanidad siguen vivos hoy. Hoy tenemos, como muy bien has dicho, el problema de la naturaleza. Solo que, claro, el universo de hoy no es el universo de antes. La materia de hoy no es la materia tal como podía verse antes. Ya no se trata de saber si la materia es continua o es discreta. Eso está resuelto. La materia es discreta. Pero esto no quiere decir que Demócrito y sus compañeros fueran más inteligentes que Aristóteles. Jugaban a un Madrid-Barcelona. Tiene que acabar ganando uno u otro, salvo que empataran, pero aquí no. No carece de sentido decir, uy, lo listo que era Demócrito. Y entonces ahí vienen todos los que presumen de, pues digamos, de progre para cargarse a Aristóteles. No. Los problemas estos fundamentales de la historia del pensamiento humano siguen hoy. Hoy tenemos todos. Hoy tenemos los mismos problemas en tanto que problemas. Más problemas todavía. Claro, pero solo que la parte, hoy cuando hablamos del hombre, eso sí me dio tiempo a dejarlo claro, el problema del hombre en Aristóteles era el de la moral, la responsabilidad, la libertad. Los problemas clásicos de la filosofía, de la filosofía moral sobre todo, para la conducta política y las costumbres. El problema hoy del hombre, pues todos sabemos cuáles son. Hoy ya ese lo tenemos intelectualmente superado y procuramos situarnos ante la responsabilidad, ante los distintos acontecimientos, pero el problema sigue, y el problema de la vida, pues sigue, y el problema del conocimiento, pues sigue, cómo conocemos, etcétera, ¿no? Esa es la visión que yo quería ofrecer, la colección de problemas fundamentales que no tienen solución. Esta es la cuestión, por eso lo llamo problema. En física y en matemática hay que quitar de los profesores y de los alumnos, entran los problemas en examen. Pero qué tontería, si eso no es un problema. Si yo dejo caer este cuerpo, calculen ustedes, de acuerdo con la ley de la gravedad, cuánto tiempo tarda en caer, desde la altura que yo lo dejo. Entonces, a todo el mundo debe darle 1,2 segundos. Al que le dé 1,2 segundos, sobresaliente. Al que le dé 1,19, pues le podemos dar, notable. Al que le dé 1,1, le podemos dar aprobado. Ahora, el que te responda que son 2 gramos, septiembre infinitos. Septiembre infinito. Porque eso no es un problema, eso es un ejercicio. Y a todos, si aplicamos las mismas leyes, nos tiene que dar lo mismo. Señores, que eso no es un problema, que los que ponemos en clase de física, de matemáticas, de química, son meros ejercicios, que tienen solución. Lo que ocurre, a la hora de pensar o en filosofía, son problemas que no tienen solución. Pero hay algunos, como estos a los que me he referido, que nos obligan a dar una respuesta para nuestra satisfacción, la del club en el que estemos, la de la religión en la que estemos, la de la ideología en que estemos. Esta es lo que yo quería decir con lo de los problemas. Muy bien, aquí lo vamos a dejar. Reitero las gracias al profesor González de Posada por la magnífica conferencia, también por recordarnos la historia científica de esta ciudad, que a veces se nos olvida y que creo que es importante reivindicarla desde foros como el nuestro, y por esa idea del Castillo de San Sebastián, quizás no solamente como observatorio para aficionados, sino como museo de la ciencia, que en algún momento, como museo de la ciencia en Cádiz, que creo que es muy importante reivindicar esa idea que en algún momento hemos hecho nuestra. Gracias a todos por vuestra presencia, gracias también por lo fructífero de la discusión final, y reitero de verdad la satisfacción para esta casa de haber compartido contigo esta conferencia esta tarde. Gracias a ti también.